sus efectos principales mediante la estimulación de glándulas efectoras. Entre las que mencionamos, por ejemplo, están la glándula tiroides, la corteza suprarrenal, los ovarios y los testículos, con con ciertas hormonas, y también las glándulas mamarias, por ejemplo. Pero aquí encontramos algo interesante con la hormona del crecimiento, ya que esta hormona se podría decir que es la única que no ejerce su acción mediante una glándula efectora, es decir, esta va a actuar de forma directa sobre casi todos los tejidos del organismo. Eh, Algunos ejemplos están aquí en pantalla, como lo vemos, pues promueve el crecimiento de músculos y huesos, estimula la lipólisis, es decir, la reducción de los cuerpos grasos, y pues promueve la síntesis y secreción de factores de crecimiento, que son como auxiliares, y también estimula la glucogenólisis, es decir, pues la destrucción del glucógeno. Mario, Dígame. les voy a así para platicar. ¿Ustedes creen que de veras se use así de forma indiscriminada la hormona de crecimiento? Alguien diría que no, pero imagínense la historia. Yo atiendo una pareja de adultos, casi sesentones. Los dos chavos son pareja. Algún día se operó la mamá de uno de ellos y pues el otro iba y la cuidaba. Y pues así como que la mamá decía, pues ¿qué hago, doctor? Él es la pareja de mi hijo, otro hombre. Finalmente los chavos son muy buenas personas, van al gimnasio, se cuidan mucho. Y algún día uno de ellos se acercó y me llevó al consultorio y me platica, doctor, vengo a consulta, me siento muy, muy, muy mal. ¿Sabe que estoy pagando una consulta con un nutriólogo en México? Entonces yo le deposito, me abre la sesión y me consulta. Estoy buscando pues mantenerme sano, yo voy al gimnasio, ¿sí? Finalmente le mandamos a hacer exámenes. La primera sorpresa es que traía más de 400 de glucosa. Digo, qué raro, tú ni eres diabético. ¿Qué estás tomando? Nada extraordinario, doctor. Algunas, pues la dieta y algunas cosas que me dio el nutriólogo. ¿Eh? Ujú. ¿Sabes que estaba tomando un medicamento que era un factor de crecimiento de tipo insulinoide? O sea, hace hormona de crecimiento. Ujú. ¿Sí? Sí. ¿Cuál era el problema? ¿Para qué lo usaba? Pues para aumentar la síntesis de proteínas, para utilizar ácidos grasos como primera fuente de energía. El problema es que la glucosa que él generaba, más la glucosa que se generaba a través de movilizar ácidos grasos constantemente, pues sí, lo hacía bajar de peso y mantener peso, pero ya traía 400 de glucosa. Dije, mira, tu nutriólogo es muy listo a medias. O sea, te está ayudando a bajar de peso y a hacer masa muscular con hormona de crecimiento, pero nunca tomó en consideración que eso iba a elevarte la glucosa. Y por ahí tú nos vas a comentar ahorita, hay un tipo de diabetes hipoficiaria, cuando hay tumores secretorios de hormona de crecimiento, así es. Sí. Entonces, adelante, pero fíjate hasta dónde se puede llegar a usar, no solo los médicos, un nutriólogo. Ujú. Interesante, pero bueno, adelante. Y todo porque se desconocen pues las funciones. Por ejemplo, ahí el nutriólogo solo se fijó pues que sí le iba a servir para el crecimiento, pero pues no tomó en Pero cuenta. casi tiene, ese paciente que te digo, casi tiene 60 años, ¿eh? Ujú, ya está muy, No lo está usaba muy- para que el paciente creciera, lo usara No, para mejorar su síntesis de proteínas. sí. ¿Verdad? Mejoraba generando la pronta utilización de ácidos grasos Así, antes de movilizar carbohidratos, como lo hace la hormona de crecimiento. Por eso a su edad de ustedes de 20 años, pues ¿qué pasa? Te puedes comer una vaca y ni subes de peso. ujú. Niveles altos de hormona, niveles altos de hormona de crecimiento favorecen la utilización inicial de ácidos grasos. ¿Por qué no desarrollas cetoacidosis o cetosis? Porque tienes insulina, entonces nunca vas a acabar por desarrollar cetosis ni acidosis, ni te vas a poner grave, pero sí favorece la utilización. ¿Va? Adelante. Sí. Bueno, entonces, pues ya que queda claro que la función principal es estimular el crecimiento de muchos tejidos corporales, pues algunas características de esta hormona, pues es que pues sí se le conoce como hormona del crecimiento,
pero su nombre de base o químico sería la somatotropina, pues que es una molécula pequeña que contiene 191 aminoácidos. Esto pues es un poco largo comparado con las demás hormonas y pues es de una sola cadena. Esta hormona va a favorecer el aumento de tamaño de las células y va a estimular la mitosis, es decir, la división celular. Esto pues nos va a dar lugar a un número creciente de células y también las va a diferenciar pues en los tipos celulares que deberían formar parte. Por ejemplo, aquí se mencionan pues las células del crecimiento óseo y los miocitos precoces, que pues los miocitos son las fibras musculares, las células. Entonces, bueno, pues aquí lo único que hay que resaltar es que los tejidos que crecen cuando se administra esta hormona, pues son solamente los tejidos que tienen la capacidad de aumentar de tamaño. Se han hecho diversos experimentos en ratas, obviamente, porque pues está prohibido experimentar con humanos, en los cuales a ratas desde el momento que nacen, a una se le empieza a administrar hormona del crecimiento y a la otra no. Se les da la misma alimentación, se podría decir que realizan la misma actividad física en el día, y pues obviamente se vio pues una muy marcada diferencia en el tamaño de ambas ratas, ya que la que sí se le administraba la hormona del crecimiento, pues estaba pues muy grande, y la que no se le administraba, pues sí crecía, pero pues con una menor velocidad. Sin embargo, pues se notó una diferencia, ya que pues la hormona del crecimiento tiene más efecto en el desarrollo en edad temprana. Es decir, que cuando las ratas llegaron a una edad adulta, ya no crecieron de tamaño. O sea, los tejidos blandos sí seguían teniendo un desarrollo, pero ya no aumentaban su tamaño estructural. Y tú comentas algo muy importante. Dices, les dieron hormona de crecimiento y les dieron también de comer, ¿verdad? Sí. Un factor importante en el crecimiento y en la producción de hormona y en la producción de hormona de crecimiento es la alimentación. Si tú alimentas a una persona solo a base de carbohidratos, sus niveles de hormona de crecimiento van a subir porque necesita síntesis de proteínas, Ujú. que lo vamos a ver ahí más adelante. Adelante, David. Sí, también. Y bueno, pues ahora vamos a pasar pues a los efectos metabólicos que va a tener, pero pues esta vez se los va a explicar mi compañero. Muy bien. Gracias. Gracias. Adelante, David. Bueno, pues ahora vamos a ver que la hormona del crecimiento va a ejercer varios efectos metabólicos. Además de afectar el crecimiento, la hormona ejerce múltiples efectos metabólicos específicos. Número uno, pues nos va a aumentar la síntesis proteica en casi todas las células del organismo. Número dos, nos va a favorecer la movilización de los ácidos grasos del tejido adiposo, y nos va a incrementar la cantidad de ácidos grasos libres en la sangre, y va a potenciar el uso de los ácidos grasos como fuente de energía. Y por último, pues nos va a disminuir la cantidad de glucosa utilizada en todo el organismo. La siguiente. Bueno, ahora vamos a ver que la hormona del crecimiento va a favorecer el depósito de las proteínas en los tejidos. Y aunque se ignoran los mecanismos exactos mediante los cuales la hormona del crecimiento potencia el depósito de proteínas, se conocen distintos efectos que podrían favorecer esto. Número uno, pues está la facilitación del transporte de aminoácidos a través de las membranas celulares. Y aquí la hormona del crecimiento va a intensificar el transporte de la mayoría de los aminoácidos a través de las membranas celulares hacia el interior de la célula. Este control de transporte de aminoácidos es similar al efecto que ejerce la insulina para controlar el transporte de glucosa a través de la membrana. El número 2 es el aumento de la traducción de ARN para facilitar la síntesis proteica de los ribosomas. La GH
va a incrementar la traducción del ARN, haciendo que los ribosomas del citoplasma sinteticen un mayor número de proteínas. Después, en el número 3, tenemos el aumento de la transcripción nuclear de ADN para formar ARN. Y en periodos, nos menciona que en periodos prolongados de un día o 2 días, la hormona del crecimiento va a estimular también la transcripción de ADN en el núcleo. Con esto, pues va a hacer que aumente la cantidad de ARN formado. Este proceso nos va a intensificar la síntesis de proteínas y el crecimiento, siempre que se disponga de una cantidad suficiente de energía, aminoácidos, vitaminas y otras sustancias necesarias. A largo plazo nos menciona que esta quizás sea la función más importante de la hormona del crecimiento, ya que pues la más evidente y pues, la que ya venimos mencionando pues es la del crecimiento, pero nos menciona que esta es tal vez la más importante. Después, por último, pero no menos importante, pues el descenso del catabolismo de las proteínas y los aminoácidos. Se produce una disminución de la degradación de las proteínas celulares, y esto nos explica por qué la hormona del crecimiento también moviliza grandes cantidades de ácidos grasos libres del tejido adiposo. Estas pues, se van a emplear para abastecer la energía a las células de todo el cuerpo, actuando pues como un potente ahorrador de energía, por así decirlo. Le das a la siguiente, por favor. Ahora vamos a ver que la hormona del crecimiento favorece la utilización de la grasa como fuente de energía. La GH pues va a inducir la liberación de los ácidos grasos del tejido adiposo y por lo tanto va a aumentar su concentración en los líquidos corporales. A su vez, pues con esto nos va a intensificar la conversión de ácidos grasos en acetilcoenzima A y su utilización subsiguiente como fuente de energía en todos los tejidos del organismo. El efecto de la hormona va a favorecer la utilización de las grasas y junto con sus efectos anabólicos proteicos produce un incremento de la masa corporal magra. Pero la hormona del crecimiento tarda varias horas en movilizar las grasas, mientras que la intensificación de la síntesis de proteínas va a requerir solamente unos minutos. Esa es la siguiente. Pero pues no todo es bueno. Hay un efecto patógeno de un exceso de la hormona del crecimiento, y bajo la influencia de grandes cantidades o cantidades excesivas de la hormona del crecimiento, la movilización de las grasas del tejido adiposo resulta a veces elevada. Entonces el hígado va a formar grandes cantidades de ácido acetoacético y lo va a liberar hacia los líquidos corporales causando cetosis, y nos va a provocar con frecuencia pues cetoatosis hepática, que es pues hígado graso. Le das a la que sigue, por favor. Ahora vamos a ver que la hormona de crecimiento va a reducir la utilización de los hidratos de carbono. Bueno, la GH va a ejercer múltiples efectos que van a repercutir en el metabolismo de los hidratos de carbono. Uno de ellos pues es que nos disminuye la captación de glucosa en los tejidos como el músculo esquelético y el tejido adiposo. Otro es que aumenta la producción hepática de glucosa, y por último pues nos incrementa la secreción de insulina. Cada uno de todos estos cambios va a obedecer a la resistencia de la insulina. Esta resistencia de la insulina está inducida por la hormona del crecimiento, que va a atenuar la acción de la hormona encargada de estimular la captación y la utilización de la glucosa por el músculo esquelético y el tejido adiposo. Y pues también nos va a inhibir la producción hepática de glucosa. Todo esto nos va a conllevar a un incremento de glucemia y un incremento compensador de la secreción de insulina. Entonces, los efectos de la hormona de crecimiento se van a denominar diabetógenos. Diabetógenos. Como mencionaba el doctor. Y su secreción excesiva puede provocar alteraciones metabólicas muy similares a la diabetes de tipo 2, que es la insulinodependiente. Perdón, la no insulinodependiente. Ah, no. Sí, perdón. Y el incremento de la concentración sanguínea de ácidos grasos inducido por esta hormona va a contribuir probablemente al deterioro de la acción de la insulina sobre la utilización de la glucosa tisular.
Esta es la siguiente, por favor. Ahora vamos a ver la necesidad de insulina y de hidratos de carbono para la estimulación del crecimiento por la GH. Y pues la hormona del crecimiento no ejerce su acción en los animales que carecen de páncreas. Tampoco lo hace cuando se eliminan de la alimentación de los hidratos de carbono. Estos fenómenos demuestran que la eficacia de la hormona requiere una actividad adecuada de la insulina y unos depósitos suficientes de hidratos de carbono. Y es de especial importancia el efecto específico de la insulina, que potencia el transporte de algunos aminoácidos hacia las células, al igual que potencia el transporte de la glucosa. Y hasta la siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver que la GH estimula el crecimiento del cartílago y el hueso. Su efecto más evidente pues consiste en el crecimiento del esqueleto y ocurre como consecuencia de los múltiples defectos que ejerce la hormona del crecimiento sobre el hueso. Uno de ellos es el aumento del depósito de proteínas por acción de las células condrocíticas y osteógenas inductoras del crecimiento óseo. Número 2, pues la mayor velocidad de reproducción de estas células. Y por último, pues un efecto específico consistente en la conversión de los condrocitos en células osteógenas, con lo que se va a producir el depósito específico del hueso nuevo. Existen dos mecanismos fundamentales que... ¿Le hace la siguiente, por favor? Existen dos mecanismos fundamentales que van a explicar el crecimiento óseo. El primero es en respuesta a la estimulación de la hormona del crecimiento, ya que la longitud de los huesos largos va a aumentar en los cartílagos epifisiarios, donde la epífisis de los extremos de los huesos están separados de las diáfisis. Este crecimiento va a producir en primer lugar el depósito de cartílago nuevo y en segundo de su conversión en hueso nuevo. En consecuencia de esto, pues la diáfisis se va a alargar separándose cada vez más de las epífisis. Y el segundo mecanismo del crecimiento óseo es que los osteoblastos del periósteo óseo y de algunas cavidades óseas depositan hueso nuevo en la superficie del viejo. Y cuando el ritmo de aposición supera al de la resorción, el grosor del hueso va a aumentar. Entonces la hormona del crecimiento tiene un potente efecto estimulante de los osteoblastos. En consecuencia de esto, pues el grosor de los huesos va a seguir aumentando. Y pues de igual modo, los huesos del cráneo van a aumentar y van a originar una protuberancia ósea por encima de los ojos. Esa es la siguiente. Ahora vamos a ver que la hormona del crecimiento ejerce también muchos efectos a través de sustancias intermedias denominadas somatomedina. Cuando se aplica directamente la hormona del crecimiento, a los condrocitos cultivados fuera del organismo rara vez proliferan o aumentan de tamaño. En pocas palabras, la GH actúa sobre el hígado para formar pequeñas proteínas denominadas somatomedinas, que a su vez nos van a ejercer un potente efecto estimulador de todos los aspectos del crecimiento óseo. Las somatomedinas reciben también el nombre de factores de crecimiento pseudoinsulínicos, o por sus siglas en inglés IGF. La más importante de ellas es la somatomedina C, sí, también denominada factor de crecimiento parecido a la insulina 1 o IGF-1. El peso molecular de esta oscila en torno a los 7,500 y su concentración plasmática guarda una estrecha correlación con la velocidad de secreción de la hormona del crecimiento. Los pigmeos africanos sufren un defecto congénito que les impide sintetizar cantidades elevadas de esta somatomedina C. Por consiguiente, en el plasma de esta raza se detectan cifras bajas de somatomedina C, y este hecho explica la escasa estatura de este pueblo. También se ha demostrado de forma experimental que la inyección directa de la hormona del crecimiento en los cartílagos de animales vivos induce el crecimiento de las regiones inyectadas y basta con una cantidad minúscula para que esto ocurra.
Cabe la posibilidad de que sea la propia hormona del crecimiento la que de manera directa aumenta el crecimiento de algunos tejidos y de que el mecanismo de somatomedina constituya un medio alternativo, pero no imprescindible para favorecer el crecimiento. Así es, muy bien. Vamos a ver la acción breve de la hormona del crecimiento y acción prolongada de la somatomedina C. La hormona del crecimiento se va a unir de forma muy laxa a las proteínas plasmáticas de la sangre y por lo tanto pues va a liberar con rapidez, se va a liberar con rapidez desde la sangre a los tejidos y su semivida en la sangre es inferior a 20 minutos. La somatomedina C se une con fuerza a la proteína transportadora sanguínea, que al igual que la somatomedina C, se genera en respuesta a la hormona del crecimiento. El resultado del paso de la somatomedina C a la sangre, de la sangre a los tejidos es lenta y su semivida pues ya va a pasar de unos 20 minutos a 20 horas. Esta lenta liberación va a prolongar va a prolongar los efectos estimuladores del crecimiento ejercidos por los picos de secreción de la hormona de crecimiento, como se muestra pues aquí, a mediodía pues en ejercicio agotador, las variaciones pues, son bastante, se notan bastante. Le hace la siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver pues la regulación de la secreción de la hormona del crecimiento. Después de la adolescencia, la secreción disminuye lentamente con la edad y en última instancia pues alcanza el 25% del nivel de la adolescencia a una edad muy avanzada. La secreción de la hormona sigue un patrón pulsátil con muchos ascensos y descensos y algunos de los factores relacionados con la nutrición o el estrés que la estimulan son, número 1, la inanición, en especial cuando no existe un déficit grave de proteínas. Número 2, la hipoglucemia o baja concentración sanguínea de ácidos grasos. Número 3, el ejercicio. Número 4, la excitación. La excitación. Número 5, los traumatismos. Y número 6, la grelina, que es una hormona secretada por el estómago antes de las comidas. Y le das a la siguiente. Aquí pues hay una tabla en la que están los factores que estimulan la hormona del crecimiento a la izquierda o los que inhiben la hormona del crecimiento a la derecha. Por mencionar alguna, pues el aumento de los aminoácidos en la sangre la estimulan, el envejecimiento la inhibe, la obesidad también, la estimula el ayuno y las deficiencias proteicas y así. ¿Le das a la siguiente? Y todo esto está gobernado desde el hipotálamo, ¿sí? De las hormonas importantes, la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento es la somatostatina. Adelante. Así es, y ahora lo vamos a ver. Bueno, vamos a ver la función del hipotálamo, de la hormona liberadora de la hormona del crecimiento y de la somatostatina en el control de la secreción de la hormona del crecimiento. Está controlada por dos factores secretados en el hipotálamo y luego transportados a la adenohipófisis por los vasos porta hipotalámicos hipofisiarios. Es decir, pues se trata de la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, o por sus siglas GHRH, y de la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento, denominada también somatostatina. ¿Sí? ¿Sí? Ambas pues, polipéptidos, la GHRH está formada por 44 aminoácidos y la somatostatina está formada por 14. El núcleo hipotalámico que induce la secreción de GHRH es el núcleo ventromedial y la secreción de la somatostatina está controlada por otras regiones adyacentes del hipotálamo. Las señales hipotalámicas derivadas de las emociones, el estrés y los traumatismos
van a afectar el control hipotalámico de la secreción de la hormona del crecimiento. Se ha demostrado de manera experimental que las catecolaminas, la dopamina y la serotonina, cada una liberada por el sistema neuronal hipotalámico distinto, incrementar la secreción de la hormona del crecimiento. Y es probable que casi todo el control de la secreción de la hormona del crecimiento dependa de la GHRH y no de la somatostatina, una hormona inhibidora. Bueno, la GHRH va a estimular la secreción de la hormona del crecimiento mediante unión a receptores de membrana que son específicos en la superficie externa de las células de la GH que se encuentran en la adenohipófisis. A su vez, pues estos receptores van a activar el sistema de adenilato ciclasa de la membrana celular. Y esto va a hacer que la concentración intracelular de monofosfato de adenosina o AMP cíclico ascienda. A su vez, pues este aumento va a ejercer efectos de corto y largo plazo. A corto plazo nos va a incrementar el transporte de ion calcio a la célula y esto va a provocar la fusión de las vesículas secretoras de hormona del crecimiento con la membrana celular y la liberación de la hormona hacia la sangre. Y a largo plazo va a incrementar la transcripción de genes en el núcleo con aumento de la síntesis nueva de hormona del crecimiento. El principal control a largo plazo de la secreción de la hormona del crecimiento es el estado de nutrición de los tejidos, en especial de nutrición proteica. Es decir, pues una deficiencia nutricional o una necesidad excesiva de proteínas celulares por los tejidos van a aumentar de alguna manera la secreción de la hormona del crecimiento. Y a su vez la hormona del crecimiento va a estimular la síntesis de nuevas proteínas y al mismo tiempo va a conservar las que ya existen en la célula. Esa es la siguiente, por favor. Bueno, eso es lo que ya les expliqué. Pues ya siguen las anomalías. Ahora las anomalías, dos anomalías extremas, el gigantismo y acromegalia y el enanismo. Adelante. Así es. Buenos días, doctor. Buenos días, Francisco. Adelante. Entonces, comenzamos con las anomalías de la secreción de la hormona. Para empezar, tenemos la insuficiencia panhipoficiaria, o también conocida como panhipopituitarismo, la cual esta va a generar que sea una secreción reducida de hormonas adenohipofisiarias, la cual puede ser traída desde que se da el nacimiento, o sea, congénita, o porque se dé un desarrollo de un tumor hipofisiario, que esta va a ser progresiva y va a ser un desarrollo continuo. Le das a la siguiente. En el caso de que esto se presente en el adulto, encontramos que tiene diversas causas, como puede ser, como ya lo mencionamos, enfermedades tumorales, como son los tumores cromófobos, el cual este tipo de células van a empezar a comprimir la glándula hasta destruirla por completo, o si no, puede generar que a las células funcionantes de la adenohipófisis se vean afectadas. También podemos encontrar otra causa, como es la trombosis de estos vasos, más comúnmente visto en las puerperas en shock circulatorio. Dentro de los efectos que encontramos en estos pacientes, hay una menor actividad metabólica por parte de una menor actividad de la glándula tiroides, entonces el paciente lo podemos encontrar letárgico. También hay una menor producción de glucocorticoides, lo cual son hormonas que ayudan a la movilización de lípidos y al no verse secretadas, pues la persona se va a encontrar en engorda. A su vez, también encontramos que desaparecen la secreción de hormonas gonadotropas, lo cual va a presentar al paciente como una ausencia de su función sexual. Y un tratamiento para este tipo de insuficiencias es que se le administre al paciente hormonas corticosuprarrenales o tiroideas para corregir este estado. Ya a la siguiente.
comenzamos con el enanismo, que esta es en sí la deficiencia de la secreción de la adenohipófisis, y esta se presenta básicamente durante la infancia. En estos organismos, pues podemos encontrar que, bueno, en cualquier organismo, el desarrollo de las diversas partes del mismo, pues va a ser proporcionada, pero en su caso es un desarrollo muy menor a comparación a lo normal. Podemos encontrar que las personas o los pacientes, en el caso de niños de 10 años, tienen un desarrollo corporal a un parecido de un niño de 4 o 5 años normal. Y en uno de 20, pues este va a ser de 7 a 10 años. Aquí pues les puse un ejemplo pues de un actor, se llama Acuña, ¿no? Se le conoce como Wiman y pues él sufre de enanismo. De tal manera que este tipo de enanismo panhipoficiario presenta al paciente con que este no va a alcanzar su pubertad, y al no llegar a este punto donde hay un gran desarrollo de las hormonas gonadotrópas, pues básicamente no va a cumplir la función sexual posterior. Pero tú, ¿cómo ves esa foto? Ana, ¿ya la analizaste? Esta persona que tiene enanismo pareciera tener bigote, un poco de barba, ¿sí, no? Sí. ¿Tiene o no desarrollo de caracteres sexuales? Sí. Sí, porque si no tienen un panhipopituitarismo y solo tienen un déficit de somatomedina C, entonces ellos pueden alcanzar, no talla, pero sí desarrollo sexual normal. Incluso por ahí hay programas, ¿no? Ajá. Donde dos papás enanitos tienen hijos de tamaño normal. ¿Sí los han visto esos programas? Sí. Probablemente él sea de ahí, de alguno de esos programas, y son interesantes. Algunos hijos son enanitos, otros tienen tamaño normal. ¿Qué ha pasado ahí? Lo que los papás desarrollaron tienen seguramente de nacimiento no un panhipopituitarismo completo, porque si no, no tendría desarrollo de caracteres sexuales, si no hubiera habido fecundaciones, eyaculaciones, nada de esas cosas, ¿sí? Pero si solo tienen un déficit de somatomedina C, ellos no están hipotiroideos, solo tienen talla baja. ¿Okay? Sí. Muy bien, adelante. Siguiente. Aquí, como ya lo había mencionado mi compañero David, pues existen tipos de enanismo, como es el que mencionó, el pigmeo africano y el enano de Levin-Lorraine, el cual presenta una secreción de la hormona de crecimiento normal o puede estar elevada. Además de que tiene una incapacidad que se pasa de generación en generación para formar la somatomedina C. También podemos encontrar que un tercio de los casos que presentan una deficiencia aislada de esta hormona de crecimiento, pues maduran, como ya lo dijo el doctor, sexualmente, y de tal manera que se puedan reproducir normalmente. Le das a la siguiente. En el caso del tratamiento con hormona del crecimiento humano, el más famoso, pues encontramos a Messi, que ya lo mencionó el doctor en clases anteriores. Lo mencionamos el viernes, ¿verdad? Adelante. Dado que, pues básicamente, vamos a encontrar que esta hormona del crecimiento va a variar de una especie animal a otra, por lo que al verse en el caso de un tratamiento de un linaje genético similar como nosotros y los primates, pues puede que haya una eficacia poca, pero puede que se dé. Con lo que actualmente se utiliza más bien la síntesis de ADN recombinante a partir de la bacteria de la Escherichia coli, dado a que antes pues se tenía que extraer forzosamente de la glándula. Y presenta varios pues beneficios para diversos trastornos metabólicos. Le das a la siguiente. En el caso del gigantismo, podemos encontrar que las células acidófilas, estas van a ser las que van a producir la hormona del crecimiento
va a presentar una anomalía y se vuelven hiperactivas. Esto en el caso de que se dé un desarrollo de un tumor, por lo cual este síntesis va a ser mucho mayor. En el caso de las personas gigantes, bueno, el gigantismo más bien, se da que antes de la adolescencia, este proceso donde la epífisis, pues... Aún no se ha osificado. Si hay un aumento en la secreción de hormonas de crecimiento, pues va a tener una talla muy alta. Así es, y esto puede generar que hasta un paciente pueda llegar a medir hasta 2.5 metros en comparación al 1,70 del normal, de la talla normal. Dentro del cuadro clínico presenta que el paciente, como ya lo hemos estado revisando, presenta hiperglucemia y las células beta de los islotes de Langerhans en el páncreas se degeneran, por lo cual el paciente también presenta en un 10%, o en estos casos, una diabetes mellitus, que al no haber un tratamiento se evoluciona un panhipopituitarismo. Y al ser un déficit general en estas hormonas, pues es evidente que puede causar muerte en la edad adulta. Y ¿cómo se puede corregir esto? Es por medio de la extirpación quirúrgica del tumor, ya sea por microcirugía o llegando a la glándula tal cual por medio de radiación. Le das a la siguiente. Ese caso se da en el acromegalia, dado que este tumor acidófilo aparece después de la adolescencia, en contrario a lo que sería el gigantismo, con lo cual el crecimiento pues se ve obstaculizado. En el cuadro clínico que presentamos al paciente, como en el caso de la foto de aquí, este presenta un desarrollo con un aumento del tamaño. En el caso de los huesos membranosos y otros huesos, como por ejemplo en el caso de este, presenta prognatia, un maxilar inferior muy prominente. Los bordes supraorbitarios muy desarrollados, con lo que develan una frente muy, muy amplia. También estos pacientes presentan un tamaño de nariz duplicado a lo que es su valor normal. Las manos y los pies con una talla mayor, 2 veces de lo normal. Inclusive estos pacientes llevan a tener cifosis, que son lesiones vertebrales que coloquialmente se le conoce como joroba. Y otra peculiaridad es que estos pacientes llegan a tener un aumento de tamaño tanto de la lengua, el hígado y los riñones. Pasamos a la siguiente. También se le ha asociado un posible efecto de la menor secreción de esta hormona en el envejecimiento, dado que el envejecimiento es acelerado en personas que pierden la capacidad de secretar esta hormona. El efecto se cree que es por un menor depósito de proteínas, y esto se ve dejado en su lugar un almacén mayoritario de grasa en el mismo. Aquí nos muestra el libro un ejemplo del paciente que crece esa hormona. Si tiene 50 años, muy probablemente su aspecto va a ser mayor, alrededor de 65. En el caso de su cuadro clínico, pues el paciente va a presentar una piel arrugada, se deteriora el funcionamiento normal de los órganos y normalmente se pierde la masa y fuerza muscular. Pasamos a la siguiente. Y con esto encontramos que la concentración plasmática de esta hormona sigue el siguiente curso, que es por ejemplo, en una edad de 5 a 20, encontramos de 6 nanogramos sobre miligramo, y de 20 a 40 de 3,
y de 40 a 70 años una concentración de 1,6 nanogramos sobre mililitro. De tal manera que hay estudios que nos indican que al tratarse una persona madura con esta hormona, esta obtiene los siguientes efectos, como mayor depósito proteico en el organismo, y eso se ve en evidencia en los músculos. También hay una disminución de los depósitos de grasa y hay una apariencia de tener una sensación de una energía mayor. Aunque hay otros estudios que lo contraindican como un efecto adverso, donde encontramos resistencia a la insulina, diabetes, edema, síndrome del túnel carpiano y atralgias, por lo que este tratamiento pues no se considera útil o no se debe de usar en pacientes con una función endocrina pues sana o normal. Le das a la siguiente. Continuamos con la neurohipófisis y su relación con el hipotálamo. Básicamente esta glándula se compone, esta porción de la glándula llamada lóbulo posterior también de la hipófisis, se compone de pituicitos, que estos son células que no secretan hormonas y son de sostén para diversas fibras terminales y las procedentes de los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Y estas vías procedentes van a acceder a través del tallo hipofisiario. Le das a la siguiente. Aquí encontramos que estas terminaciones nerviosas contienen nódulos bulbosos que a su vez poseen gránulos secretores. Aquí hay que tener en cuenta que van a tener un descanso, van a reposar sobre la superficie de capilares, de tal manera que es de fácil acceso para que secreten las hormonas que vamos a revisar en breve, que es la vasopresina y la oxitocina. Muy bien. Esa es la siguiente. En el caso de las estructuras de estas hormonas, se nos indica que son polipéptidos de 9 aminoácidos con estas secuencias, como podemos ver aquí. Muy parecidas, ¿verdad? Ajá. Y su única diferencia es que la vasopresina pues contiene fenilalanina y arginina en lugar de isoleucina y leucina. Le damos a la siguiente. En cuanto a la hormona antidiurética o vasopresina, sus diversas funciones fisiológicas, podemos encontrar que al ingresar cantidades muy mínimas o minúsculas de alrededor de, digamos, 2 nanogramos, va a reducir la excreción renal de agua, que es lo que conocemos como antidiuresis. Y al no haber esta hormona, los túbulos y conductos colectores se vuelven impermeables al agua, por lo que la absorción se ve obstaculizada. Entonces el paciente lo interpreta como una orina diluida porque es una pérdida de líquido. En el caso contrario de que sí hay la hormona vasopresina, el agua sí se absorbe y sí se conserva, por lo que se reabsorbe y el paciente la detecta como una orina pues concentrada. También podemos encontrar que un proceso donde en el interior de la membrana celular encontramos vesículas especiales y estas van a tener poros permeables al agua que se le conocen como acuaporinas, como ya lo hemos revisado en histología. Claro. Donde la vasopresina actúa en la célula, luego se combina con receptores de membrana y activa a la adenilatociclasa. Esta acción induce que se forme el AMP cíclico en las células tubulares, que también a su vez induce una fosforilación de elementos
que son contenidos en estas vesículas de las acuaporinas. Por lo cual, este proceso pues, va a determinar que la inserción de vesículas en membranas celulares apicales que proporcione una permeabilidad al líquido o al agua, con lo cual es determinado como un proceso de alrededor de una duración de 5 a 10 minutos, por lo cual si no encontramos esta vasopresina, pues el proceso se invierte. Así es, muy bien. Le das a la siguiente. En el caso de la regulación de la producción de la hormona antidiurética, vamos a encontrar que el aumento de la osmolaridad del líquido extracelular va a estimular la secreción de la hormona vasopresina. Dado que los líquidos corporales concentrados son los que estimulan la actividad del núcleo supraóptico de donde viene esta hormona, y los líquidos que se encuentren diluidos van a inhibir esta acción, por lo cual se conoce como un sistema de feedback o retroalimentación que regula la presión osmótica total de estos líquidos. Le das a la siguiente. En el caso de que se presente una hipovolemia o una hipotensión, va a haber una estimulación directa a la secreción de la vasopresina, con lo cual ayuda a la vasoconstricción del aparato vascular, de tal manera que al haber concentraciones séricas bajas de vasopresina, aumenta la conservación de agua, y caso contrario de que haya concentraciones altas de vasopresina, pues va a haber un efecto vasoconstrictor en las arteriolas, con lo cual aumenta la presión arterial. Aquí encontramos que si no se excita estos receptores por el llenado escaso, la vasopresina incrementará mucho. ¿Y dónde podemos encontrar estos receptores? Ya sea en diversas regiones como la carótida, la aórtica y la pulmonar. Algo que es destacable es que si se presenta una hipovolemia o un volumen sanguíneo bajo de alrededor de 15 a 25% o más, esta secreción aumenta drásticamente hasta unas 50 veces. Este efecto lo podemos ver en las aurículas, ya dado que estos receptores detectan la distensión o la elasticidad de estas cámaras. Así es, la distensión genera o la falta de distensión puede determinar si hay hipovolemia o no. Ajá. Muy bien. Y entonces se envían señales al encéfalo para inhibir la secreción de la ADH. Le damos a la siguiente. En el caso de la oxitocina, vamos a ver las funciones fisiológicas, que son dos. Una es en el caso del útero y otra es en la lactancia. En el caso del útero, esta es la que proporciona la contracción cuando se esté expulsando al producto. Dado que esta contracción uterina es evidente en el final de la gestación y se cree que es responsable en una parte a la inducción del parto. Podemos ver que las pacientes, para que esto se vea corroborado, hay estudios que indican que en pacientes que tienen sección hipoficiaria, la duración del periodo de dilatación va a aumentar, con lo que se corrobora. También podemos encontrar la concentración plasmática elevada en el parto. A su vez, encontramos que la estimulación de este cuello uterino desencadena señales nerviosas, que esto lo habíamos visto en tercer semestre, que también tiene que ver con un mecanismo de retroalimentación positiva, dado que un impulso o un estímulo determina activar al siguiente y al siguiente, de manera que es un círculo vicioso, de tal manera que esto va a pasar al hipotálamo y la oxitocina va a incrementar. Das a la siguiente. Y en el caso de la expulsión de leche por las mamas, pues es un mecanismo que sigue el siguiente paso. En el caso de que
se da un estímulo, dado que al bebé empieza a succionar el pezón, se envían señales a través de nervios sensitivos a las neuronas secretoras de esta hormona. Esta a su vez es liberada y llega al torrente sanguíneo hasta las mamas, por lo que hay una contracción del miopitelio que rodea el mismo y forma el entramado de los alvéolos de la glándula. Por lo cual, al cabo de un minuto, se empieza a fluir el contenido de la leche, por lo cual Sí. empieza a fluir. Vamos a la siguiente. Y es todo, ¿va? Pues es todo. Bueno, si Dios quiere, veremos mañana el tema que sigue entonces, 9 de la mañana. Sí, doctor. Gracias a todos. Gracias, Bonita doctor. mañana. Gracias. Buen día. Hasta mañana. Igualmente, doctor. Hasta mañana. Nos vemos a las 8:30 para el examen de genética, ¿eh?